Nuestro invitado de hoy es Mauricio Lazzarato, filósofo y sociólogo, investigador de la Universidad de París, miembro del Colegio Internacional de Filosofía. Publicó numerosos libros, entre ellos Políticas del Acontecimiento, La Fábrica del Hombre Endeudado y Guerra o Revolución. Su campo de reflexión es la economía inmaterial, el capitalismo cognitivo, biopolítica y bioeconomía. Y acaba de presentar en la Feria del Libro su último trabajo, El imperialismo del dólar. Sobre este tema vamos a estar profundizando. Mauricio, bienvenido. Es un placer. Anche per me. Ezequiel también, el traductor, que nos va a ayudar, por supuesto, a entender muchas respuestas de Mauricio. Bueno, decíamos, ¿no? El imperialismo del dólar como último trabajo. Yo me quiero detener en una de las cuestiones que está justamente en la tapa de este libro, estrategia revolucionaria. ¿Por dónde pasa esta estrategia hablando del dólar y de la desdolarización de algunas naciones? La causa fondamentale della guerra in Ucraina penso sia il problema del sistema monetario finanziario internazionale. La causa fundamental de la guerra en Ucrania creo que es el sistema financiero internacional. Il dollaro sta perdendo potere a livello mondiale. El dólar está perdiendo poder a nivel mundial. Gli Stati Uniti è un imperialismo globale la cui forza fondamentale è il sistema finanziario e monetario. Los Estados Unidos eran un imperialismo global cuya fuerza principal era el sistema monetario. E il sud globale del mondo sta cercando di staccarsi dal dollaro. El sur global del mundo está buscando despegarse del dólar. Anche la proposta di Lula con l'Argentina è di creare una moneta indipendente. Por ejemplo, la propuesta de Lula respecto a Argentina de crear una moneda independiente. E lo stesso per quanto riguarda la Cina e la Russia, vogliono sottrarsi dal potere del dollaro. Y vale lo mismo para China y Rusia, que quieren sustraerse del poder del dólar. E questo è molto pericoloso per gli Stati Uniti perché sono il paese più indebitato del mondo. Y esto es muy peligroso para Estados Unidos porque es el país más endeudado del mundo. Quasi 400% del prodotto nazionale lordo. Casi un 400% respecto a su PBI. Nessun paese è indebitato come gli Stati Uniti. Ningún país está endeudado como los Estados Unidos. E si finanziano attraverso questo sistema della loro moneta che è moneta nazionale e moneta internazionale. Y se financian a través de este sistema que es la moneda nacional y es también la moneda internacional. Bien, Ever, Juan, el diálogo con Mauricio. Bueno, bienvenido Mauricio, un placer que estés presente en el Noticiero Internacional de la TV Pública. Yo quería volver un poco sobre este punto y traerte nuevamente a la cuestión de la guerra, en base a algunas de las cuestiones que vos señalás, no solamente en este último libro, que es central y que, como habrás notado, no solamente la coyuntura internacional, sino local también está muy ligada a esta situación que vos mencionás sobre los mecanismos de sujeción a partir de la moneda y del dólar, pero también llevarte a tus libros anteriores, como algo que tal vez en 2015, 2016, cuando publicaste con Erika Lies Guerra y Capital, no parecía tan próximo lo que hoy estamos viviendo, la guerra en Ucrania. Y quería preguntarte, a partir de ciertas hipótesis que planteaban en ese libro, esta diferencia en tu planteo respecto a lo que nos llega a nosotros de Europa en términos generales a partir de los artículos de análisis de la prensa mainstream. Vos no hablás de una guerra entre democracia y autoritarismo o de una disputa meramente territorial o por recursos, sino que hablás de una crisis sistémica en la que hablás de una disputa entre oligarquías e imperialismos. ¿Podrías profundizar un poco en esa cuestión? ¿En qué medida Cina, Estados Unidos, Russia forman parte de esa disputa? Sì. Questa guerra è una guerra tra imperialismi, fondamentalmente. Esta es una guerra fundamentalmente entre imperialismos. Tra l'imperialismo globale, quello degli Stati Uniti, Entre el imperialismo global de los Estados Unidos, l'imperialismo regionale della Russia el imperialismo regional de Rusia e un imperialismo cinese che vorrebbe diventare globale, che però non ha ancora gli strumenti finanziari per diventarlo. y un imperialismo chino que quisiera volverse global, pero no tiene todavía los instrumentos financieros. Ma la guerra era dopo la crisi del 2008 finanziaria, era prevedibile che ci sarebbe stata la guerra. Después de la crisis financiera del 2008 era previsible que hubiera una guerra, Perché il capitalismo non è mai uscito da quella crisi del 2008. porque el capitalismo no salió nunca de esa crisis del 2008. Anzi, le contraddizioni si sono aggravate. Es más, las contradicciones se agravaron. La concentrazione del reddito, del patrimonio, del potere è aumentata. La concentración de las ganancias, del patrimonio, del poder no hizo más que aumentar. Quindi era relativamente facile prevedere che ci sarebbe stata una guerra per risolvere queste contraddizioni. Era relativamente fácil prever que habría una guerra para resolver estas contradicciones.
Anche se quando abbiamo pubblicato il libro tutti erano un po' sorpresi, perché parlare di guerra? Aún si cuando publicamos el libro mucha gente se sorprendió por qué hablar de la guerra. E dopodiché la guerra è arrivata effettivamente. Y luego la guerra efectivamente llegó. Perché a partire dalla prima guerra mondiale la guerra è un elemento costitutivo del capitalismo. Porque a partir de la Primera Guerra Mundial, la guerra es un elemento constitutivo del capitalismo. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Te quiero preguntar, vos hablabas de la guerra recién y nombrabas 3 imperialismos, digamos, distintos, pero imperialismos al fin. El caso de Estados Unidos, el caso de Rusia y el caso de China, ¿no? En un lugar menor. Ahora, ¿en qué lugar queda Europa en este mapa, no? L'Europa aveva l'ultima possibilità per diventare indipendente dagli Stati Uniti con questa guerra. Con esta guerra Europa tenía la última posibilidad de independizarse de Estados Unidos. Adesso gli Stati Uniti l'Europa è una colonia degli Stati Uniti fondamentalmente. Y ahora Europa es una colonia de Estados Unidos fundamentalmente. È stato cambiato completamente l'asse portante dell'Europa. Prima era Germania e Francia. Se ha modificado el eje maestro de Europa, que antes era Alemania y Francia, E adesso Stati Uniti, Polonia e i paesi dell'est. y ahora son Estados Unidos, Polonia y los países del este. Ma la guerra di Ucraina ha molte guerre nel suo interno Pero la guerra de Ucrania tiene muchas guerras en su interior. e una delle guerre era contro l'Europa, contro l'euro. Y una de esas guerras es la guerra contra Europa, contra el euro. Perché l'euro effettivamente era poteva essere un concorrente del dollaro. Porque el euro efectivamente podía competir con el dólar. E quindi stanno attaccando le economie, per esempio l'economia tedesca. Y por ejemplo ahora están atacando a la economía alemana. Oggi c'era un articolo da Le Monde, il giornale Le Monde, Hoy salió un artículo en Le Monde dove i tedeschi sono preoccupati donde dice que los alemanes están preocupados perché per restare nel livello della concorrenza mondiale porque para estar en el nivel de la competencia mundial saranno costretti a vendere le industrie più ricche estarán obligados, forzados a vender sus industrias más ricas e investire all'estero. Invertir en el exterior. E quindi distruggere l'industria manifatturiera tedesca. Y por lo tanto destruir la industria manufacturera alemana. È quello che gli Stati Uniti hanno già fatto col Giappone. Gli Stati Uniti hanno già messo in crisi il Giappone tempo fa. Es lo mismo que hizo Estados Unidos con Japón. Estados Unidos logró poner a Japón en crisis hace un tiempo. E il Giappone è dentro una stagnazione da anni. Japón está en un estancamiento que ya lleva años. E l'Europa rischia di trovarsi nella stessa situazione. Y Europa corre el riesgo de encontrarse en esa misma situación. Quindi per l'Europa è una sconfitta economico-politica, penso. Por lo tanto, para Europa creo que es una derrota económica y política. Anche se le elite europee non se ne rendono conto. Aunque las élites europeas no se estén dando cuenta de esto. Te traigo nuevamente a América Latina, que también sé que es un espacio que te interesa particularmente, para volver sobre lo que mencionabas anteriormente, que era esta casi inevitabilidad de la guerra, que íbamos hacia la guerra, que era evidente que íbamos hacia ahí, pero sin embargo la resolución de la disputa entre estos imperialismos, como bien señalaste recién, no parece simple porque, de acuerdo a lo que vos planteás, China aún no está lista ni financiera ni militarmente para reemplazar a los Estados Unidos. Me gustaría que expliques en qué medida los países del sur, los países como los nuestros de América Latina, los países de los BRICS, están jugando un cierto rol en dificultar esa recomposición del imperialismo norteamericano o del liderazgo norteamericano en un nuevo modelo que vemos que se está configurando con una nueva configuración de las cadenas de valor, con reacomodamientos territoriales. ¿Cuál es el rol de nuestros países? Y por último, algo que me parece coyunturalmente importante también en el planteo que haces en el último libro, la cuestión del dólar y tu reflexión sobre la necesaria ruptura con ese imperialismo y esa presencia tan potente de dominio financiero del dólar en países como el nuestro, donde parte de las alternativas que se barajan son justamente las contrarias, sobre todo desde las derechas y extremas derechas, que es aún fortalecer esa relación con el dólar. No, gli Stati Uniti si sono sbagliati, negli ultimi 20 anni gli Stati Uniti hanno sbagliato a definire il nemico. En los últimos 20 años Estados Unidos se equivocó en la definición de su enemigo. Perché pensava che fosse il terrorismo islamico.
pensaban que fuese el terrorismo islámico. Invece era il sud globale che stava prendendo forza economica. Y en cambio era el sur global que estaba tomando fuerza, ganando fuerza económica. E il Sud domanda uno spazio politico all'interno del mercato mondiale. El sur reclama un espacio político al interior del mercado mundial. E quindi la guerra è causata in realtà da questo movimento del Sud globale che vuole avere il suo spazio. Por ende, la guerra es causada por este movimiento del sur, por el sur global que quiere este espacio. ¿Puedes profundizar sobre esa idea? ¿Cómo? ¿Puedes profundizar sobre esa idea de por qué la guerra es causada por esta asociazione del sur global? Perché diciamo, è il risultato delle rivoluzioni del XX secolo questo effetto. Esto es resultado de las revoluciones del siglo XX. Le rivoluzioni del XX secolo hanno rotto col colonialismo classico, Las revoluciones del siglo XX rompieron con el colonialismo clásico, che era durato 400 anni, 400-500 anni, que había durado unos 400 o 500 años. e questa rottura ha determinato una indipendenza. Non sono più paesi socialisti, non sono più paesi in rottura col capitalismo. Y esta ruptura generó unas novedades, no solo países socialistas y países en ruptura con el capitalismo, Sono un nuovo tipo di capitalismo, sino también un nuevo tipo de capitalismo, ma che non è integrato al sistema statunitense. pero que no está integrado al sistema norteamericano. Porque vos incluís a China entre esos La Cina, países. sì, la Cina è fondamentale. Porque Il para Sud nosotros globale. desde América Latina no vernos incluidos nos suena... No, perché il un poco- Sud globale, intendo anche Sta la Cina, Cina, sta Pakistan, tutti sta la India. tutti i paesi ex coloniali, tutti questi paesi hanno stabilito un rapporto di forza che adesso domanda di essere compreso. Sí, todos estos países del sur global que incluyen a China han logrado una relación de fuerza y ahora demandan estar incluidos. E l'ostacolo principale è il dollaro, Y el obstáculo principal para esto es el dólar, perché il sistema statunitense si è costruito dal 1971, si è costruito intorno al dollaro e a Wall Street e alla finanza. porque el sistema norteamericano desde 1971 se construyó en torno al dólar, a Wall Street y al sistema financiero. Quindi torniamo all'inizio della discussione, la cosa fondamentale è staccarsi dal dollaro. Por ende, volvemos al comienzo de esta entrevista, la cuestión fundamental es despegarse del dólar. Perché se no siamo noi che finanziamo gli deuda Stati Uniti. Caso contrario, somos nosotros los que financiamos la deuda estadounidense. Por último, quería preguntarte a corto plazo, digamos, ¿cómo ves la guerra en Ucrania? Digo, si hay una salida posible, porque un poco por tu argumento pareciera que no. De hecho, durante el último libro es guerra o revolución. Digo, la idea de la paz no parece estar ahí presente, ¿no? Y después, respecto a Estados Unidos y China, si ves a corto plazo una posibilidad de que también se genere una dinámica bélica. Questo non saprei dire, fare previsioni su come va a finire la guerra in Ucraina è molto difficile, non penso di poterlo fare. No sabría decir. Hacer previsiones de cómo va a terminar la guerra en Ucrania es algo muy difícil y no creo poder hacerlo. Per il momento mi sembra che la NATO si è organizzata come NATO globale e vuole continuare la guerra. Por el momento creo que la OTAN se organizó como OTAN global y quiere continuar la guerra. La Cina vorrebbe effettivamente bloccare questa guerra, perché non è nel suo interesse. China quiere efectivamente bloquear esta guerra porque no está entre sus intereses. Ma per il momento non ci sono le possibilità reali di una pace. Pero por el momento no existen posibilidades reales para la paz. Vediamo dopo questa offensiva di cui parlerete tra un po', se i rapporti di forza cambiano. Veamos después de esta contraofensiva de la que van a hablar a continuación si estas relaciones de fuerza cambian. Però adesso siamo in uno stallo praticamente. Pero ahora estamos en un momento de estancamiento prácticamente. Bien, Mauricio, estamos ya redondeando esta charla, este diálogo. Realmente nos encantaría continuar. Muy interesante lo de Mauricio Lazarato en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Acaba de presentar este trabajo en la Feria del Libro. Recién veíamos allí El imperialismo del dólar, este libro que ya fue presentado, pero que hoy hay una charla. Ezequiel, ¿dónde y a Así qué es. hora? Hoy vamos a presentar el libro a las 7 de la tarde en la Casona de Flores. Bien. Queda Morón 2453 y van a participar Alexandre Roy, Celeste Perosino y Fernando Rosso en la mesa de debate. ¿A qué hora es esto? A las 7 de la tarde. Perfecto, 7 de la tarde. Mauricio, gracias por haber venido. Grazie a voi. Ha sido un placer.
Grazie. Y bienvenido a la Argentina. Grazie. Gracias.